Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a su programa de opinión Hablando Claro. Mi nombre es Óscar Aguilera y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es que vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Bien, para poder hablar de este tema tenemos de invitada especial a la psicóloga Mirna Ortega y también tenemos a la licenciada en Trabajo Social Sandra Rodríguez, quienes el día de hoy nos van a estar acompañando para poder darnos a conocer sus puntos de vista y podernos enseñar un poco más sobre lo que es este tema y saber a profundidad para que todos ustedes estén al tanto de lo que sucede. Muy buenos días, Lix. El día de hoy estamos contentos y agradecer de antemano por su presencia aquí. Y quería empezar con la pregunta para lo que es el área de trabajo social. Quisiera saber yo, ¿cuál cree usted que es el papel de trabajador social en la identificación de la violencia intrafamiliar? El papel del trabajador social en esta temática es muy amplio, sobre todo nosotros pues dentro del ámbito social nosotros estamos en completa interacción con la comunidad como tal, ¿verdad? En este caso, en los grupos de, qué sé yo, patronatos, iglesias de la comunidad, centros educativos de toda la comunidad, y es donde nosotros como área de trabajo social detectamos estos casos, ¿verdad? Es nuestro caso también que se elabora con el área de violencia doméstica, particularmente laboro para esta área de violencia doméstica e intrafamiliar. Estos casos son referidos de los diferentes juzgados, sea de paz o especial contra la violencia doméstica. Nosotros recepcionamos también estos casos, ¿verdad? Y pues estas señoras van con múltiples situaciones emocionales que ya pues ya acá la compañera, pues la psicóloga también va a hablar de eso. Nosotros vemos también estos casos. Estas señoras vienen con múltiples, tienen múltiples hijos, 2, 3, 4 o de repente algunas pues son menos, que se encuentran matriculados en diversos centros educativos, y nosotras al hacer la investigación en estos centros educativos estamos viendo el problema tan grave, ¿verdad? Que esto afecta, cómo afecta emocionalmente y físicamente a la familia como tal, porque este caso que quiero decirles que no solo afecta a la mujer en sí, también se lleva consigo a esa familia, a esos niños que vienen siendo la víctima de esta problemática, y en general a la familia como tal, porque hay una inseguridad, hay una angustia, ¿verdad? De la familia, tanto de la mujer que es víctima como del hombre que también es víctima, porque aquí no vamos a hablar de violencia doméstica solamente de mujer, también existe la otra parte, claro, en menores porcentajes, ¿verdad? Pero porque generalmente pues ha sido el hombre el que siempre ha ejercido esta violencia, esta agresión, pero con esto no quiere decir que pues en estos escenarios actuales no se dé la violencia también de parte de la mujer hacia el hombre. Correcto, y me parece bastante interesante y me gustaría saber, desde el punto de vista de la psicología, si existe algún tipo de estrategias al momento de tratar con las personas que han sufrido violencia intrafamiliar. Sí, claro, y especialmente porque el enfoque debe de ser integral desde el momento de identificar que más allá de los eslabones de las relaciones familiares, el tema es sumamente complejo porque toca mucho del ámbito del entorno de la familia. Entonces, toda esta complejidad es la que hace que el abordaje también sea multidimensional, ¿verdad? Entonces, es allí donde se produce precisamente esas relaciones, de esas contribuciones, ¿verdad?, interdisciplinarias, y muy bien lo decía la licenciada Sandra, necesitamos, ¿verdad?, verlo de esta manera. Es decir, que si bien es cierto, en la psicología existe, ¿verdad?, diferentes abordajes, estos se enriquecen con este enfoque interdisciplinario. Entonces ahí entra la terapia, ¿verdad?, los diagnósticos preliminares, ¿verdad?, la investigación, ¿verdad?, de la dinámica familiar y una serie de instrumentos que permiten profundizar, ¿verdad?, en la situación y
y diagnosticar incluso, ¿verdad?, el daño que puede estar sufriendo la familia, ¿verdad?, en esos entornos, ¿verdad?, abusivos y agresivos que muchas veces, ¿verdad?, se vive al interior. Es correcto. Y me llama la atención también el saber cuál es el problema al momento de tratar con personas que han sufrido violencia intrafamiliar. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el mayor problema que podría reconocer usted? Ajá. Muy bien. Existen algunas cosas que son bien evidentes. Una de las cosas es que las personas pueden, esto tiene que tener una referencia particular, es decir, cada persona en su contexto, en su integración de personalidad tiene diferentes mecanismos o maneras de demostrar, ¿verdad?, el impacto que puede tener la violencia intrafamiliar. Entonces se presentan diferentes respuestas. Por ejemplo, puede alguien que está siendo violentado en su familia cursar con una depresión, con cuadros ansiosos, ¿verdad?, que pueden ser de diferentes componentes, porque la ansiedad, según el Manual de Enfermedades Mentales, tiene 11 clasificaciones y cualquiera de esas clasificaciones puede estar afectando a la persona. El problema es en la autoestima, las relaciones que pueda tener con el entorno, con las demás personas fuera del núcleo familiar, puede también ser una evidencia de que algo está pasando. Correcto. Y por último, algo bien importante que últimamente ha cobrado relevancia, es que hemos descubierto que eso que nosotros consideramos antes la mente y el cuerpo, ya no estamos haciendo el intento en la ciencia en general de ver la unidad. ¿Por qué? Porque las personas cuando sufren, cuando hay problemas psíquicos que afectan su persona, hay respuestas somáticas. Entonces esa parte psicosomática de la violencia intrafamiliar es sumamente importante. Es correcto. Y haciendo referencia a los casos que ella mencionaba, al momento en que ustedes reciben a personas que ustedes ya logran identificar que tienen ya sea ansiedad, que cuentan con lo que es la depresión, ¿cuál es la problemática que ustedes en la área de trabajo social pueden reconocer al momento de trabajar con estas personas? Bueno, ya lo decía aquí la licenciada, ¿verdad? Y algo muy importante que yo también voy a ahondar un poquito en eso es las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Realmente nosotras detectamos estas enfermedades psicosomáticas porque en mi caso quizá estas personas asisten frecuentemente buscando la atención médica, o sea, un servicio físico, porque ellos sienten un problema en su salud física, ¿verdad? Y pues vamos detectando que esta persona va 2, 3, ¿verdad?, hasta 4 veces a la semana en busca de atención médica. Y al final, pues, nosotros revisamos expedientes y vemos que por qué dolencia va cada día, y al final identificamos, ¿verdad?, que esta persona está con un cuadro de estrés bastante elevado, con un cuadro de ansiedad, y el médico es en ese momento que el médico hace la referencia, ¿verdad?, al servicio de psicología, al servicio de trabajo social. Psicología primero evalúa, porque ya lo decía también la licenciada, nosotros aquí tenemos que trabajar, somos dos carreras hermanas, que vamos una con la otra, ¿verdad? Entonces evalúa, hace su diagnóstico, el área psicológica de estas personas, ¿verdad? Estamos hablando del caso de atenciones, ¿verdad?, en el área de salud en sí, ¿verdad? No en el área que cuando ya vienen referidas de la corte, porque ya esa es otra cuestión, ¿verdad? ¿Verdad? Y es otra parte. También estas personas
han llegado a este proceso. No ha sido fácil para ellas también llegar a este proceso, porque recuerde que vivimos con esos mitos, ¿verdad? Que nos han mal enseñado, ¿verdad? Y tenemos que desaprender estas situaciones, pero para eso es un poquito complejo, pero no imposible, naturalmente. Entonces, cuando nosotros nos llegan, estas personas ahí llegan llenas de temor, ¿verdad? Con mucho temor, con mucha culpa, ¿verdad? Ellos llegan con mucha culpa, con muchos enojos, con ira, ¿verdad? Muchas de ellas tenemos que trabajar de forma rápida, ¿verdad? Con ellas, tanto el área psicológica como el área de trabajo social, porque el área psicológica se enfoca en ellas, ¿verdad? Y el área de trabajo social va más allá, va buscando la familia, va buscando los hijos, va buscando las madres, los hermanos, ¿verdad? Porque encontramos que esta situación de ansiedad, de estrés y todo, no solo se queda en la señora, se queda y está haciendo, y perdonen la expresión, está haciendo estragos en los niños que no tienen la culpa, que son la víctima, y es donde el área de trabajo social fija su mirada, ¿verdad? Una vez que nosotros atendemos, ya estamos de forma integral, ¿verdad? Psicología y trabajo social, muchas veces el área legal también, porque nosotros tenemos el equipo multidisciplinario, el área legal, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos estos niños, buscamos esta otra familia y también le hacemos el abordaje de forma integral, porque si nosotras queremos realmente restaurar esta situación, tenemos que abordar la familia como tal, porque la señora por sí sola no va a poder salir, porque el problema está con sus niños, con su mamá, con sus hermanos, ¿verdad? Con su agresor. O con su agresora que está ahí. Entonces hay que trabajar. El área de psicología, ¿verdad? Tiene un trabajo bastante fuerte en esa parte, porque trabaja sus emociones, trabaja cómo controlar esas emociones y más allá, y luego se extrapola también, ¿verdad?, a la intervención con la familia y con los niños, porque trabajo social investiga, identifica, trae al área psicológica ese problema de esa señora, de esa mamá, de ese hermano, de esos niños, ¿verdad? Y entonces de forma integral lo abordamos, ¿verdad? Y si hay que ver ahí también, tiene que intervenir el área legal para la cuestión de los niños, para la cuestión porque ya si hay una violencia, aparte no solo con la mujer, sino que por la esposa, ¿verdad? O la compañera o el compañero, sino que interviene de repente en esa discusión la abuela, ¿verdad? O la mamá de la esposa o la mamá del esposo o la cuñada, ya sea hermana del esposo o de la esposa. Es ahí donde viene lo que ya no es violencia doméstica, es ahí donde viene la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque ya no es una discusión de la pareja, sino que se está involucrando, ¿verdad?, aparte de la familia, ya sea de la esposa o del esposo. Entonces ahí viene lo que es una violencia intrafamiliar, y hay que tener bien claro esos dos términos. Violencia doméstica es una ley especial, ¿verdad? Es una ley especial, y ya cuando hablamos de violencia intrafamiliar se convierte en un delito. Usted nos acaba de mencionar ciertos casos, así bastante general, y me gustaría saber cuál es la estrategia que ustedes tienen al momento de trabajar con estas personas de los casos de violencia intrafamiliar. Una estrategia como tal, ¿qué es lo que suelen hacer al momento de recibir a una persona que está sufriendo de violencia intrafamiliar? En la parte de trabajo social, ¿cuál es la estrategia de trabajo con las personas que sufren la violencia intrafamiliar? Bueno, nosotras como estrategia, ya le decía que nosotros no podemos trabajar aislados. Definitivamente es un equipo multidisciplinario. Debe de ser un equipo de multidisciplinario, ¿verdad? Porque esta persona viene afectada tanto emocionalmente, económicamente, muchas veces sexualmente, ¿verdad? Y entonces es un trabajo de forma... un equipo multidisciplinario. Y bueno, una de nuestras estrategias, si realmente es tan fuerte esta situación que esta persona puede tener también riesgo de muerte, ¿verdad? Puede tener riesgo de muerte, entonces nosotros lo que hacemos, andamos haciendo gestiones y haciendo esa interrelación, gestionando con instituciones que pueden darnos apoyo, ¿verdad? Para poder sacar del núcleo familiar a esta persona que puede estar siendo objeto, ¿verdad? Podría estar en riesgo de muerte. Entonces, para poder sacar a esta persona o su familia y poder pasarla a un lugar seguro, ¿verdad? Puede ser a un refugio que lastimosamente
pues son muy pocos los que hay, y aquí en Tegucigalpa nosotros carecemos de eso y es una demanda enorme, pero lastimosamente nuestras autoridades no han puesto la mirada en ese punto que es tan vital para la seguridad de no solo de la señora, de la familia como tal. Correcto. Quisiera saber si en la parte de la psicología llegan a representar algún desafío ético al momento de trabajar con personas afectadas por la violencia intrafamiliar. Claro que sí, porque especialmente, y la licenciada mencionaba, que hay un elemento que es bien determinante, que es el temor, el miedo. Ese miedo tiene bases bien concretas, o sea, muchas veces el que alguien de la familia decida denunciar un abuso puede tener implicaciones, como decía ella, hasta para su propia vida. Entonces ahí es donde los profesionales que nos involucramos tenemos que tener claro nuestra condición ética, la confidencialidad, ese cuidado que también se vuelve interdisciplinario, ¿verdad?, entre los diferentes profesionales. Todos deben de salvaguardar esa denuncia o ese sentir y lo que está viviendo la persona. Porque cuántas veces ha ocurrido que se ha vulnerado la ética, que se ha roto de repente, ¿verdad?, ese secreto profesional que debe ser, pero realmente inviolable en todos los sentidos, y se ha roto y hemos tenido incluso consecuencias tremendas, ¿verdad? Cosas que lamentar, que ya de todos nosotros he conocido, ¿verdad?, casos donde alguien sufrió posteriormente, ¿verdad?, incluso pagó con su vida, que se haya vulnerado la ética, que para mí debe ser el eje transversal impecable de todo profesional. Es correcto, y nos llama la atención el saber cuál es el método de ayuda que ustedes ofrecen al momento de trabajar con las personas que sufren violencia intrafamiliar. Bien, hay varios abordajes, por ejemplo, y por eso me agrada que esté la licenciada, porque cuando hablamos de un abordaje más social, ¿verdad?, ya estamos hablando de que, y de alguna manera la licenciada nos ha compartido que cómo se trabaja el caso, cómo se diagnostica, cómo se van involucrando los diferentes actores de ayuda para poder dar la respuesta. Pero también sucede, podemos ver el otro abordaje que es en el plano de la consulta particular, ¿verdad?, donde y aquí es bien importante saberlo, que siempre los enfoques sistémicos de la psicología familiar dicen que casi siempre se observa que es alguien de la familia que detona el problema, porque es el que o es el depositario de todo lo que está pasando ahí, o es el que se atreve a abrir la caja de Pandora que hay adentro, ¿verdad? Entonces él va a consulta. Y va a consulta generalmente como un problema de él, casi siempre psicosomático. Sí. Pero de ahí viene la intervención, y no está de más que un psicoterapeuta se dé cuenta de la magnitud del evento y tenga que tener, de alguna manera, a través de sus nexos, ¿verdad?, esa posibilidad de denunciar el caso incluso. Se puede ver en la necesidad, ¿verdad?, siempre y cuando no vulnere el compromiso, la confidencialidad de la persona que lo ayuda a ver, ¿verdad? Pero así de manera concreta, puede ser una madre que va angustiada al psicoterapeuta porque sabe que está habiendo una violación de un niño en la familia y que teme decirlo de otra manera o irlo a denunciar a las autoridades. Entonces el terapeuta tiene que trabajar allí de la manera tal que no solamente tenga claro cuál es el abordaje terapéutico para ayudar a la persona a salir de su situación, sino que tiene que ver esta posible o tratar de que la persona se sienta acompañada para hacer la denuncia o buscar otras ayudas para poder ayudar.
pero no se puede quedar callado, eso vulneraría también la ética. Exactamente, es ahí donde se genera la parte precisamente del debate ético, de saber qué es lo que procede cuando a un psicólogo le llega el caso, por así decirlo. Es donde qué procede después. Entonces, esa aclara bastante mi duda. Y en la parte de trabajo social quisiera saber cuál es la importancia, cuál cree usted que es la importancia de la sensibilización del tema de la violencia intrafamiliar. Muchísimo, muchísimo. Y nos hace falta eso, trabajar, Sí. como dicen, hombro a hombro. Sí. El área psicológica, el área de medicina, el área legal, el área académica. Esa vinculación del área académica es fundamental para salvar la vida de muchas personas, sobre todo de adolescentes, de niños, de señoras. Ustedes, pues de nadie es desconocido, ustedes lo han de saber como estudiantes del área de periodismo, ¿verdad? Que encontramos en las noticias, lo primero que ponen es que de repente falleció una fémina a manos de su esposo, de su pareja, de su novio, porque quiero decirles que la violencia doméstica e intrafamiliar, inicia desde el noviazgo. Desde ahí empieza. Entonces, ¿cuán importante es esa sensibilización? Porque eso inicia desde el hogar. O sea, del entorno familiar, como lo decía bien la licenciada. Usted va a reflejar lo que usted vivió, escuchó y observó en su hogar. Usted va a ser un reflejo de eso. Si usted creció en un hogar donde usted escuchó siempre gritos, insultos, ¿verdad? Miró golpes, ¿verdad? Entonces, usted ama mucho a su madre y usted ama mucho a su padre, ¿verdad? Y para usted es una espada, como niño, como adolescente, es una espada que le están, ¿verdad? Poniendo en su corazón porque son sus padres. ¿Usted qué va albergando ahí? Un montón de sentimientos nocivos, ¿verdad? Negativos totalmente. Usted va creando mucho odio, mucho miedo, mucho rencor, ¿verdad? Y eso usted lo va extrapolando a su futura familia, porque usted lo normaliza, eso usted lo normaliza. Dice, bueno, mi papá era el que mandaba, el que gritaba, se hacía lo que mi papá decía, porque ahí está el sistema patriarcal machista, ¿verdad? Lastimosamente que todavía seguimos en esto, ¿verdad? Y bueno, seguiremos por lo que vemos, ¿verdad? Entonces, naturalmente, desde ahí viene todo, viene desencajando todo, ¿verdad? Y usted va con esa misma idea, va con esa misma cadena generacional hacia su familia. Entonces, mire cuán importante es la sensibilización en este tema. Tenemos que empezar primeramente desde el hogar, porque es lamentable decirles, de verdad que sí, se lo digo con conocimiento de causa, es lamentable decirles. Yo trabajo mucho con el área de las escuelas, el área educativa, y para mí es duro cuando de repente tenemos hacen una convocatoria para escuela de padres y llevamos un tema para sensibilizarlos. Y los papás, es una molestia enorme, ustedes no tienen idea cuando tienen que ir a esa escuela. Me quitan el tiempo, que no sé qué, son cuestiones así. Y de repente en ese centro educativo, de repente hay que, pongámosle 250, 300 alumnos en una jornada. ¿Y cuántos padres llegan? Muchos si llegan 30 padres. Muchos si llegan 30 padres, ¿verdad? Cuando se da la capacitación sobre esa sensibilización, cuando se les pasan videos, cuando se dialoga con ellos, ¿verdad? Para sensibilizarlos, de repente todo, y están pendientes, ¿verdad? O si no, esto también está destruyendo muchísimo a la familia. Sí. Hay una fragmentación porque hay un uso inadecuado, excesivo de estos teléfonos. Muchas veces, y se les voy a decir, y aquí la licenciada pues me va a apoyar en eso quizá, mire, muchas veces llegamos a escuelas y hemos estado dando seguimiento a un niño que ha sido excelencia académica, y de repente este año ese niño solo se dedicó y iba a dormir a la escuela, o iba a molestar al compañero, o iba a hacerle bullying, o iba a esconderle los cuadernos. Ese niño ahora ya no hace sus tareas
tarea, ese niño va reprobado, y es ahí donde nosotros también detectamos, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, y empezamos con los maestros, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Los maestros se sienten atados porque ellos llaman a sus papás, pero como, claro, el papá lo que menos está haciendo es pendiente de esto. Él mismo le compró este teléfono, ¿verdad? Él mismo le compró este teléfono. El niño llega 2, 3 de la mañana viendo videos malsanos o metiéndose a páginas no correctas. El niño tiene contaminada su mente, está lleno de temores, está lleno de miedos, está lleno de inseguridades, ¿verdad? Entonces aquel niño está un SOS. Eso que el niño está molestando en la escuela es como las intermitentes del vehículo. Aquí estoy, háganme caso, pero los papás no se están dando cuenta que este niño son 3 de la mañana y este niño no duerme, ¿verdad? Entonces, la irresponsabilidad, y perdonen que se lo diga así, pero tengo que abordarlo de esa manera, es la irresponsabilidad materna y paterna, ¿verdad?, que está llevando a nuestros niños a destruirse, a nuestra sociedad a destruirse. Entonces, hay que trabajar en la sensibilización, sí, pero hay que empezar sensibilizando al padre, ¿verdad? Que hayan políticas claras que obliguen al padre, porque tenemos un montón de políticas escritas preciosas, pero no las ejecutamos, ¿verdad? Entonces, lo que está llevando a la muerte, a la pérdida de mujeres, de niños, de adolescentes, es la irresponsabilidad materna y paterna, que eso se ha perdido, ¿verdad? Y eso se ha delegado en esto, ¿verdad? Se ha cambiado esas conversaciones en familia por el teléfono. El papá no le interesa, la mamá no le interesa, ¿verdad? Entonces el niño se está refugiando, el joven se está refugiando. Hay muchas dudas en los jóvenes, muchísimas dudas, que los están, ¿verdad?, las están contestando acá de forma errónea. Sí. Es correcto, al seguir un patrón ellos solos, ¿verdad? Definitivamente. Y ahorita estaba pensando en si existen algún tipo de patrones y en ambos puntos de vista, ¿verdad? Primero con la psicóloga, ¿qué patrones podría detectar usted en una persona que sufre violencia intrafamiliar? Ya sea de manera, por ejemplo, nosotros somos estudiantes y tenemos un compañero, ¿verdad? Entonces me gustaría saber en qué casos uno puede detectarlo, cómo podría detectar estos patrones en las personas que puedan sufrir violencia intrafamiliar. Sí, hay muchas maneras. Como maestra le digo que en el aula uno puede ir intuyendo que algo está pasando cuando hay cambios de conducta muy abruptos. Por ejemplo, que precisamente la licenciada hablaba, digamos, un buen alumno que de repente ha bajado sustancialmente sus notas, o una persona que era cordial, es violenta, o tiene conductas impulsivas así, ¿verdad?, que hace pensar que algo está pasando. También puede haber depresión, o sea, aislamiento, puede haber ausentismo, fíjese, que de repente ya no lo miramos. Y algo que es todavía más delicado es que puede empezar a tener conductas, ideaciones suicidas, que las verbaliza, ¿verdad? Y que pueden pasar inadvertidas si no hay alguien que está atento a estos cambios de conducta. También puede haber esa tendencia adrenalínica, diría yo, buscar actividades que los pongan al límite, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo aparece? Y tal vez la persona no había tenido estas conductas anteriormente, ¿verdad? O la adicción, ¿verdad? Puede empezar, ¿verdad?, a buscar sentirse bien porque la angustia que tiene, el temor, todo lo que está pasando, no haya cómo canalizarlo. Entonces, a través de la droga puede lograr resolverlo. Entonces, lo que estamos observando, sí podemos ver patrones de conducta que están alterados. ¿Verdad? Y desde el punto de vista del trabajo social, ¿qué patrones usted puede observar e identificar al ver a una persona que usted puede llegar a pensar es probable que sea una víctima de violencia intrafamiliar? Es probable que en su casa, ¿qué patrones podría mencionar usted? Ya lo decía la licenciada. Hay muchas formas, y una de ellas es el lenguaje no verbal,
¿verdad? Importantísimo para nosotros, tanto el área psicológica como el área de trabajo social, es la observación y la escucha activa. Sí. ¿Verdad? Es importantísimo. Entonces, usted pues puede detectar una persona, como ya decía ella, sus cambios de conducta, ¿verdad? Nosotros, eso no sucede en las escuelas, ¿verdad? Los maestros ya conocen sus alumnos y todo, y ellos se abocan a nosotros, pero en el área nuestra, nosotras estamos viendo que de repente el compañero, miren lo que está haciendo a su pie, miren cómo está sentado, ¿verdad? Ahí usted como psicólogo, usted puede sacar muchísimo ahí y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Entonces, o de repente estamos, ¿verdad? Que es un término para las comer de las uñas, ¿verdad? O de repente estamos así, ¿verdad? O de repente acá, ¿verdad? Entonces son esas cosas que nosotras observamos, que nosotras detectamos y que es un SOS para nosotras y que tenemos que intervenir, realmente buscar estrategias de intervención, ¿ah? Siempre de forma conjunta, porque ni trabajo social puede actuar aislado, ¿verdad? Ni el área de psicología puede actuar aislada. Somos un gran equipo, el equipo legal, el equipo de trabajo social, el equipo de psicología y también el equipo médico, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Porque uno lleva a la otra. Somos un gran equipo de intervención. Y créame que si se trabaja así como equipo, cada quien dentro de su área, hacemos muchísimas cosas y salvamos muchas vidas. Correcto. Y ya casi para terminar, quiero saber, en el punto de vista de la psicología, de qué manera la promoción en un entorno laboral se puede contribuir a la prevención de la violencia intrafamiliar. Ay, excelente pregunta. Yo soy especialista en el área industrial y he podido ver cómo, inicialmente les decía yo, que la violencia intrafamiliar no se queda en el entorno de la familia, es que sale de allí, sale a la sociedad y no digamos en el ambiente del trabajo, que ustedes saben que es la prolongación de la casa. ¿Cuántas horas pasa uno en el trabajo? Pasa la mayoría del tiempo realmente activo de nosotros, pasamos en el trabajo. Entonces allí se puede notar cómo impacta esto. ¿Por qué? Porque es que la violencia lastima el bienestar y al tocar el bienestar en todos los ámbitos de la vida, el social, el biológico, el psicológico, indudablemente va a tocar la productividad de las personas y o va a hacer que ese entorno enfermizo de su casa de alguna manera le provoque conductas de acoso en el trabajo, que casi siempre el acosador viene de ambientes de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Desde que era niño. Entonces, desplaza todo lo que ha sentido, sus malestares, acosando a alguien. Puede ser a nivel sexual o un jefe que se convierta en un dictatorial, grosero y maltratador de sus empleados, ¿verdad? Entonces, se fijan cómo realmente estamos hablando de un proceso que es continuo, no termina, la violencia intrafamiliar, y por eso los programas de la CESAL están tan enfocados en hacer prevención, ¿verdad? Que nos lleve a tener una sociedad sana, porque no solo es el núcleo familiar, sino de ahí va a aparecer una serie de situaciones que van a terminar enfermando a las sociedades, como lo podemos ver hoy, ¿verdad? Y que la licenciada ha hecho de manera muy, muy puntual algunas apreciaciones que nos dicen que realmente el problema es de todos. Esta pregunta va para ambas. ¿Cuál es el papel de las empresas al momento de detectar lo que es la violencia intrafamiliar en sus trabajos? Bueno, recientemente tuve la oportunidad de recibir un diplomado con la OIT que está hablando precisamente de que toda empresa debe de tener ya en este momento un comité de acoso.
y que ese comité debe de incluir toda esta temática y los abordajes deben ser activos, ¿verdad? Para ir identificando, ¿verdad? En principio, esas conductas de acoso y hacer sobre todo, y la licenciada ha hecho énfasis en eso, prevención, ¿verdad? Se puede hacer perfectamente y debe de ser una condición. Ya no debe de ser algo de que si quiero tengo el comité de acoso y violencia en el trabajo. Debe de ser una condición, una exigencia a nivel empresarial. Es correcto. ¿Usted, licenciada? Bien dice, gracias licenciada, definitivamente eso debería. Y es un sueño en el que nosotros apuntamos, ¿verdad? Que sobre todo la empresa privada, ¿verdad? Yo digo debería, ¿por qué? Porque se mira, se siente, como decimos, ¿verdad?, que es más que necesario, pero para que exista eso debe de haber concientización a los empresarios, a la empresa privada, ¿verdad?, del daño que esto está haciendo a sus empresas, porque quizá ellos no son del área o quizás de repente no lo toman tan importante porque ellos solo ven o miden la productividad de sus empresas mediante el trabajo de sus empleados, pero no se están dando cuenta que esta empresa, ¿verdad?, sería más productiva aún si sus empleados tuvieran un buen bienestar laboral, ¿verdad? Y si ellos tuvieran esos espacios, como bien manifiesta la licenciada, donde se pudiera detectar esta problemática que está trayendo sus empleados desde su hogar, desde su entorno, que es lo que está haciendo menos productivo a esta persona, ¿verdad? Porque hay personas dentro de las empresas que son personas muy ágiles, muy listas, muy productivas, pero que no dan todo porque tienen ese problema emocional, ¿verdad?, que no los deja ir más allá, y aunque ellos tengan la capacidad de hacerlo, no pueden, necesitan apoyo, ¿verdad? Todos en algún momento necesitamos apoyo, pero ellos no se han dado cuenta que si el empleado tiene un buen bienestar laboral y familiar, esta empresa va a ser una empresa exitosa. Así es. Listo. Y creo que de esta manera hemos entrado bastante en lleno respecto al tema de la violencia intrafamiliar, y es de esta manera que concluimos. Podemos concluir también de que ambos áreas, tanto trabajo social como la parte de psicología, van bastante de la mano, tienen diferentes metodologías de trabajo, pero al momento de ayudar a las personas que están sufriendo violencia intrafamiliar, tienen el mismo objetivo, y es de que terminar ayudándole y servirle en lo que más puedan ambas áreas de trabajo. Y es de esta manera que me despido y doy gracias a ustedes dos por haber venido y muchísimas gracias por su tiempo. Así que buenas noches.